Bueno, muy bien, vamos a hablar con el doctor Luis Fernando Esquivel, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Dicen que las pruebas de orina son un libro abierto y a veces uno considerará que no nos arrojan tantos resultados como los de sangre, pero aquí vamos a ahondar y vamos a interpretar muy bien todos estos exámenes que nos mandan los especialistas. ¿Cuándo es necesario, doctor, un examen de orina básico? Bueno, un examen general de orina básico realmente se puede realizar en cualquier momento, pero cuando tenemos ardor al orinar, cuando tenemos síntomas urinarios o tenemos sospecha de que tenemos una infección urinaria, pues ese es el momento en el que tenemos que realizar un general de orina. Si vemos que la orina tiene un color muy extraño, también podría ser el momento ideal para tomar un examen de orina, pero también no debemos olvidar que es muy importante los exámenes control. Exámenes de rutina. Estamos bien, nos hacemos un examen general de orina. ¿El hemograma completo lleva orina o hemograma es solo sangre, verdad? Hemograma sangre. Ajá. Desde el punto de vista urológico, un hemograma, unas pruebas de función renal nos pueden hablar de la función renal, y un general de orina nos puede revelar muchísima información, si hay una infección, si hay alguna enfermedad renal, si hay sangre que nos puede hablar de eventualmente un tumor en la vía urinaria, pero definitivamente un general de orina, que es un examen muy sencillo que se puede tomar en segundos, nos puede dar información valiosa para hacer diagnósticos súper importantes. Doctor, cuando nos mandan, por ejemplo, el examen de orina de 24 horas, mucha gente dice, o algunos se alertan, otras personas dicen, bueno, ¿para qué sirve? ¿Por qué el de 24 horas de orina? Específicamente, la orina 24 horas se envía cuando uno sospecha de que hay alguna enfermedad en el riñón. En el riñón. En el riñón. Entonces, hay enfermedades que propiamente dañan el riñón. Hablamos de glomerulopatías, nefritis, glomerulosclerosis y una serie de enfermedades que pueden causar alteraciones importantes con respecto a las proteínas y una serie de elementos o valores que vamos a tener en una orina 24 horas, pero se envía cuando queremos hacer análisis metabólicos, por ejemplo en pacientes con piedras en los riñones, los cuales tienen dos piedras, una en un riñón, otra en otra, o tienen aparición de múltiples litos o piedras. Esos son pacientes que debemos estudiar la causa de fondo, por qué es que están formando las piedras. Ahí es donde los urólogos enviamos orinas de 24 horas con medidas de algunas sustancias, que esas sustancias, si están aumentadas, nos van a decir, ok, este paciente está produciendo piedras porque tiene un exceso de cistina, un exceso de oxalato, un exceso de fosfato. Pero es curioso, doctor, yo no se lo explica, porque digamos, este es como el tamaño normal, ¿verdad? De los recipientes normales, pues, que nos dan para hacer una muestra de orina regular. Aquí no me traje yo en la galonera, prácticamente, porque es como una galonerilla donde uno guarda aceite o qué sé yo, donde nos dan para hacer el examen de 24 horas, que por cierto me llama la atención que la primera orina del día no cuenta, si no arrancamos con la segunda y termina hasta la orina del siguiente día. Pero muchas mujeres se están preguntando, ¿verdad? Y se cuestionan, híjole, no llené el recipiente de 2 litros, entonces, y muchas veces cuando uno llega con esto al laboratorio le dicen, no, usted se debe haber brincado una orina porque no lo trae lleno. Bueno, normalmente si la orina 24 horas se convierte en todo un tema para la persona porque tiene que andar con el galón, para todo tomando las muestras y estarlas introduciendo dentro del galón. Este estudio, bueno, pues sí, como lo indicó, es muy importante el primer día eliminar la primera orina. Todas las demás orinas, recogerlas y introducirlas en el galón, y el día siguiente la primera orina la depositamos en el galón y enviamos la muestra al laboratorio. Claro, hay personas que orinan más que otras, que ocupan 2 galones, otras que no lo llenan, pero... Exacto, pero no pasa nada. Ahora, si uno se brinca una orina, ¿ya el examen no sale correcto, doctor? Lo ideal es que no se brinque ninguna orina, pero si una persona pues miccionó y tal vez no fue tanta cantidad de orines, pues no está tan mal. Trágico, lo ideal es contabilizar en 24 horas qué cantidad de orines es la que recogemos, porque no solamente la cantidad de orines, sino el análisis que se le va a hacer a esa orina. ¿Qué registra ese resultado tan diferente, tan completo de un día y pico? Cuando sospechamos que un paciente tiene insuficiencia renal aguda o crónica, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica,
esto nos va a dar una tasa de filtración glomerular que normalmente tiene ciertos valores. Entonces, en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica con una tasa de filtración glomerular, con un aclaramiento de creatinina disminuido, eso nos va a indicar que el paciente efectivamente tiene ya un daño renal que ya es crónico. Entonces, pacientes con tasas de filtración bajas, aclaramientos bajos, nos va a indicar que el paciente tiene una enfermedad renal crónica ya establecida, y dependiendo del porcentaje o la filtración, nos va a decir en qué estadio de insuficiencia renal está, que va desde un estadio 1 hasta estadio 5. Doctor, hoy por hoy hay muchas personas que buscan perder peso, ¿verdad? Y que buscan el porqué de no perder peso, y entonces de repente aparece el cortisol. Y el cortisol es una de las que se mide, digamos, le mandan a uno este examen para ver si esa cantidad de cortisol está bien en su cuerpo. Sí, el cortisol, no solamente el cortisol, sino un montón de hormonas, pero el cortisol tiene que ver con el metabolismo, y al estar implicado con el metabolismo, pues los valores que vamos a obtener nos pueden dar algunos registros muy importantes. ¿Qué situaciones pueden hacer que el color, de la orina pueda cambiar, doctor? Bueno, normalmente la orina tiene un color oro, y eso se debe a una degradación. Esta es una orina como sana, digamos, podríamos decir. Eso es como el color oro clásico de una orina. El color de la orina nos lo va a dar, muy importante, la hidratación que tengamos. Ajá. Nos lo puede cambiar también si estamos ingiriendo medicamentos. Algunos alimentos nos pueden variar el color de la orina, pero no en todas las personas. Depende del metabolismo de cada persona, pero el color también nos lo puede variar enfermedades sistémicas, como cuáles. Por ejemplo, hay muchas personas que han escuchado el término, oriné como Coca-Cola, doctor. O sea, sí, oriné oscuro. Yo sentí que oriné Coca-Cola. ¿Qué me está pasando? Híjole. Ese color es llamado médicamente como coluria, y el color Coca-Cola nos puede indicar que el paciente puede tener una enfermedad hepática, una enfermedad en las vías biliares, una enfermedad eventualmente en el páncreas. Entonces, una orina, doctor, como turbia, quizá no ese aspecto oscuro o sanguinolento, sino como turbia, que uno ve varias cosillas ahí que pululan. Una orina turbia nos puede indicar que la persona está reteniendo orina, que no está eliminando completamente la orina, como nos puede indicar que tiene una infección, que tiene piedras o incluso un tumor en la vía urinaria o en alguna otra parte del cuerpo. ¿Y podría la orina verse como casi naranja, o sea, amarillo, ya no el amarillito oro que vemos aquí, ¿verdad? Sino como casi mostazona, fuerte? Sí, ese color es muy clásico y los pacientes lo describen mucho. Sobre todo ese término se describe como una orina medicamentosa. Hay un medicamento que se utiliza mucho para los dolores al orinar, que se llama el piridio. Ese medicamento altera el color de la orina y lo torna color naranja. Sí hay, por supuesto, una serie de otros medicamentos como la rifampicina que pueden alterar el color de la orina, ponerlo naranja. Y ojo, si el color es rojo, pues eso es Usted me comentó, ¿verdad, doctor? Que cuando hay infecciones, entonces se va a ver turbia, porque es lo más común, las infecciones aquí en el país, y entonces uno dice, entonces eso es lo que pudiera estar alertándonos también. Eso es un signo de alerta. Si tenemos fiebre, escalofríos, dolor, ardor al orinar, y orinamos y vemos que el color está turbio y oloroso, podemos tener una infección urinaria. Ok, cuando nos dan un reporte del análisis, a veces uno recibe reportes y no entiende nada, ¿verdad, doctor? Digamos, aquí el color ámbar sería lo normal. Es el color normal. El color ámbar es el color oro. El color oro, el sano que veíamos, digamos, que es este colorcito que se ve como la orina naturalmente, ¿verdad? Sí, eso tiene que ver con la concentración de solutos o productos de degradación del metabolismo del cuerpo. Y básicamente, si la orina está muy concentrada, eso significa dos cosas: que no estamos ingiriendo suficiente líquido, o que el cuerpo está luchando contra un proceso infeccioso, ya sea viral o bacteriano, y está eliminando muchos productos de degradación. Doctor, esto me suena sui generis, sí. El olor, ¿qué significa en este caso? Eso es como un olor como aromático, que es el olor normal al inicio. Pero una vez que la orina se guarda o pasa varios minutos, huele empieza feo, un fuerte, proceso de oxidación. Ácido, qué sé yo. Exacto, da un olor como amoniaquial, como amoníaco. Como amoníaco, sí. Y es el olor clásico, en algunos lugares donde hay orinan y donde se queda ahí, sí.
Ok, olores, por ejemplo. A ver, los diabéticos, que también es una enfermedad crónica muy común en nuestro país. Común. ¿La orina se diferencia de alguna manera? ¿Los resultados salen diferentes en cuanto al olor, el color? Sí podrían salir diferentes. En pacientes que tienen descompensaciones diabéticas hay una... O sea, altos y bajos de azúcar. De azúcar, podemos estar, para controlar los estados hiperglicémicos, la orina puede salir muy, muy, muy clara. Y con un aspecto más bien como muy transparente. Eso puede ser que la persona tampoco está bien. Eso qué importante, que esté como color, como agüita, ¿verdad? Como que uno dice, hey, no parece pipí, no parece orina, no está amarilla. Ok. Aspecto ligeramente turbio. ¿Eso ligeramente es normal? Turbio. ¿O ahí puede ser una infección? Ahí podría ser una infección. Okay. Si pasamos mucho tiempo sin orinar, sin ir al baño, podemos tener un aspecto turbio, sobre todo cuando la orina ya tiene muchas horas. Pero el aspecto ligeramente turbio podría ser un signo de que eventualmente podemos tener una infección urinaria. Claro, si está muy, muy turbio, eso nos habla de que hay muchos glóbulos blancos en la orina y que probablemente hay un proceso infeccioso. Doctor, precisamente, proceso infeccioso, porque muchas veces un resultado del reporte de orina, uno dice, bueno, sí, está con un proceso infeccioso, y uno dice, claro, era la gripe que tenía esa semana, o ¿a dónde es que se lee o cómo se observa? Cuando hablamos de infección urinaria tenemos que ver cosas muy importantes. Primero, este valor, que son los nitritos. ¿Qué es eso, doctor? Los nitritos tienen que ver con la degradación de unas enzimas que degradan el nitrato a nitrito. Normalmente esto lo dan algunas bacterias. Cuando están aumentadas las bacterias hay una excesiva degradación y va a haber en la tira reactiva del análisis del general de orina va a dar unos nitritos positivos. Eso significa que hay bacterias que están degradando el nitrato y se lo están convirtiendo en nitrito. Y eso podría ser... Y eso es malo, digamos. Eso es malo. Donde sale negativo es que estamos tranquilos. Que estamos bien. Okay. Si tenemos nitritos positivos, tenemos los leucocitos en el sedimento urinario que están aumentados. Ajá. Que están aumentados. Que están para arriba los índices. Okay. Incontables, muchos son los valores que normalmente vemos. Eso es una indicación de que hay una bacteria que está produciendo un proceso infeccioso y que el cuerpo está respondiendo hacia esa bacteria. Está luchando, Ajá. Aumenta la producción de glóbulos blancos y esos glóbulos blancos son los que están tratando de atacar la bacteria y pues se limpian en la vía urinaria. Si vemos que las bacterias están aumentadas, ajá. Aquí están moderadas, que estaría bien. Eso está bien. Si están altas... Bueno, las bacterias... no deberían haber bacterias. Debería de decirse no se observan. No se observan. Okay. Moderadas, muchas. Debería decir no se observan. Ok, ahí están moderadas, es que tenemos alguna bacterita por ahí. Puede ser que tengamos una bacteria. Si hay células renales o células epiteliales, Ajá. Esto nos puede indicar también que hay alguna enfermedad renal o una infección renal. Ok, va directo al riñón. Va directo. Ahora, doctor, muchas veces oímos, es que las proteínas, tienen muy elevadas las proteínas. ¿A qué se refiere? Eso, bueno, las proteínas, mucha gente se preocupa mucho por esto y entre las personas más leen, más se informan, pues saben bastante y saben incluso interpretar algunos valores sí, claro. de laboratorio, pero las proteínas, muy importante, nos indican que eventualmente la persona puede tener una enfermedad renal, ya sea directamente en el riñón o posterior al riñón. Ajá. Entonces, muchas veces hay pacientes que llegan y nos dicen, doctor, orino y es pura espuma, es muchísima espuma. Ajá. Eso puede ser que efectivamente la persona está eliminando muchísima proteína. O sea, la proteína que necesitamos en nuestro cuerpo, eso es lo que estamos eliminando. Se está eliminando y pues ese exceso de proteínas pues nos tiene que obligar a estudiar al paciente más allá y ahí es donde le enviamos la orina 24 horas en donde podemos cuantificar exactamente la cantidad de proteínas y con los resultados que tenemos, pues decimos, bueno, no, está normal, tiene una alteración leve, moderada, severa, puede que tenga un síndrome nefrótico, una enfermedad propiamente en el riñón. Okay. Y las proteínas también en pacientes con enfermedades crónicas como diabéticos, hipertensos, pacientes con lupus, con enfermedades reumatológicas, sí. Las proteínas nos puede dar indicios de que la enfermedad está progresando. Un paciente bien controlado, diabético, que se inyecta su insulina, que se toma su tratamiento, que hace ejercicios, que se alimenta bien, que mantiene estilos de vida saludables, debería tener un buen control, debería tener los negativos. Un paciente mal controlado, ¿qué pasa? Que las proteínas empiezan a filtrar
y no se deberían filtrar. Normalmente el riñón filtra una pequeña cantidad, pero las absorbe completamente. Cuando hay mucha proteína es que algo está pasando en el riñón. Bien. Está progresando la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando recojo mis exámenes y me dicen hay sangre oculta o hay sangre en la orina, que no se ve, ¿verdad? Pero me sale arrojada en los exámenes y uno dice, Dios mío, ¿qué está pasándome? Eso es muy frecuente, la sangre oculta. Y aquí vamos a subrayarlo porque normalmente aquí me dicen, doctor, me hizo un general de orina y me apareció 2 cruces positivas de sangre oculta. Híjole, ajá. Bueno, la tira reactiva, que es cuando tenemos el examen de orina, se introduce una tira reactiva en un tubo de ensayo, y eso nos da un análisis como preliminar de lo que se va a como observar un escaneo. Ajá. Pero la sangre oculta en realidad no tiene un valor predictivo tan importante, o sea, no nos arroja tanta información como el sedimento. Entonces, si tenemos sangre oculta positiva, pero en el sedimento vemos los hematíes o los eritrocitos, que están dentro del rango normal, eso significa que no hay ningún problema. No me preocupo. Pero si tenemos sangre oculta positiva y tenemos los eritrocitos en 10, en 20, en 100 o incontables, eso es que tenemos una microhematuria, que el riñón está filtrando sangre y que podemos tener una enfermedad desde algo muy leve hasta algo tan severo como un cáncer. Doctor, en el caso de los cristales, eso es ¿cómo se llama la enfermedad? Gota. La gota, la famosa gota que traumatiza a cualquiera que la tenga porque es bien pesada, ¿verdad? Duele muchísimo. ¿Esto es lo que marca que tenemos gota o no? ¿Qué es lo que marcan los cristales? Los cristales lo que nos indican es que se están precipitando una serie de elementos y se están formando pequeños cristales, y que finalmente la sedimentación de esos cristales se van a unir y nos van a formar una piedra. Una piedra que inicialmente empieza en el riñón de un tamaño pequeño y que puede ir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, nos hacemos un general de orina. Doctor, salí perfecto. Vea que estoy feliz. Estoy maravilloso. Y de repente le dice uno, bueno, mira, salieron cristales de oxalato de calcio o de fosfato de calcio. Salieron muchos. Bueno, eso indica que de alguna forma se están formando algunas piedritas. Puede ser que se estén formando unas piedras o no, pero bueno, eso nos obliga a hacer otro estudio, un ultrasonido de vías urinarias para ver si hay piedras. Y nos llevamos muchas sorpresas de pacientes que no tenían síntomas de absolutamente nada, cristales de oxalato de calcio y un ultrasonido con piedras de hasta 3 centímetros. Dios guarde, wow, en los riñones, 3 centímetros. Doctor, para terminar, porque creo que la glucosa es indispensable, ¿verdad? Porque, indispensable. Mencionarla antes de irnos, porque el examen de orina, ahí está determinada esta famosa... La famosa glucosa. La glucosa, muchos dicen, doctor, pero bueno, ¿por qué aparece ahí en un examen de orina la glucosa? ¿Qué importancia tiene? Sí. Bueno, la glucosa normalmente la glucosa no se debe filtrar en la orina. Cuando los niveles en sangre están arriba de 180 miligramos por decilitro de azúcar en la sangre, ya se empieza a filtrar azúcar en la orina. Entonces, si tenemos un paciente que dice, bueno, todo salió normal, perfecto, doctor, no, un momentico, no salió normal, tiene glucosa 4 cruces, o sea, está súper aumentado. O sea, eso significa altísimo, que eventualmente la persona puede ser diabético o un diabético mal controlado. Hay pacientes que hemos hecho el diagnóstico de la diabetes mellitus con un examen de orina. Imagínese. Le hacemos el examen, está muy aumentado los niveles de glucosa, le hacemos el examen de sangre y glicemias en 300. Y esto, pacientes diabéticos que tienen niveles de glucosa altos o que están mal controlados, vamos a tener acá presencia de azúcar en la orina y eso no está bien. Eso nos indica que el paciente no se está controlando bien. Excelente, doctor, y era necesario hacer este repaso, ¿verdad? Que a veces la verdad es que no tenemos idea alguna de todo lo que arroja y la importancia de hacerlo. Muy importante. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Un placer haberlo tenido aquí en el programa.